Bueno, muy bien. Día 3 de este reto que hemos tenido de preguntas. Han sido bastante movilizadoras. Tengo la certeza que nada es casualidad y por supuesto estamos moviendo en el día 3 el tema que suele inquietarnos mucho. Tengo mis registros akáshicos abiertos de manera intencional para la sesión de hoy y me dieron un par de pistas y pautas muy interesantes para la sesión. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a sacar para todos, siéntanse en la resonancia límbica que generan los procesos colectivos, que el mensaje que voy a sacar en este momento del maestro Yeshua, pues es un mensaje que es para ti, como es para mí y como es para cada uno de los que estén conectándose en este momento en sincrónico, Facebook, TikTok y en el Zoom o en diferido. Estas son las cartas que algunos ya conocen de los mensajes que he canalizado, así que voy a sacar al azar. No estoy preparando, no fue premeditado. Voy a sacar un mensaje. Ah, Bueno, creo que a todos nos va a sentar muy bien. Es el número 9 para los que tengan la carta, si la quieren después volver a leer y como a darle una miradita. Dice, ¿tú crees que soy un juez injusto? ¿Por qué te enredas en pensar en la injusticia? Cuando hablas mal y reclamas, desbalanceas la balanza en tu contra. Déjame a mí obrar. Y no dudes que cada uno recibe su merecido y el fruto de su siembra. Debes ser muy cuidadosa en el reino espiritual, pensamiento, y el material con tus comentarios y opiniones. El gran regalo para el que te lastima, bellísimo, es tu oración y tu silencio. Frente a la ofrenda. Yo todo lo sé y haré en correspondencia. Hay leyes universales como la de causa y efecto. Deja que esa obre cuando pienses en justicia, porque de los hijos errados me encargo yo. La cita por la cual él me dio este mensaje es Lucas 6:27 al 38. Lo colocaré en el grupito de Telegram, los que están en Telegram, para que lo puedan volver a revisar. A propósito de la conversación de ayer, para contexto, los que no estuvieron, estamos hablando de las relaciones y estamos hablando de cómo los velos se van cayendo en el mundo en general, ¿no? Todo lo que viene pasando históricamente, esto de Venezuela, yo no voy a entrar pues en esa conversación política que no me corresponde, pero claramente se están desmontando estructuras, se están moviendo un montón de cosas y eso tenía que ver con el cierre de un año 9, que era el 2025. Ahora estamos en un año 1. Si ustedes suman los dígitos, da 1. Y eso significa que este es un año muy interesante para sembrar lo que queremos que pase en los siguientes 9 años, pero va a ser un año, y eso me lo confirmaban esta mañana y hoy en mi autolectura de registros, es un año donde vamos a recoger mucho. Claro, ¿qué sembraste? Eso vas a recoger. Evidentemente, si siembro semillas de mostaza, no voy a recibir naranjas, ¿no? Pongo el ejemplo más tonto para no hacer ninguna aseveración que no corresponde. Entonces, también será un año en el que vamos a recoger mucho, recoger producto de nuestra siembra, de nuestros actos, de nuestras verdades y de nuestras mentiras. Y finalmente, por eso creo que esta carta seguramente la hubiera querido dar el maestro el día de ayer, cuando hablábamos de todos esos velos que cayeron y comentábamos y compartían todas esas situaciones que se dieron en el día de ayer. Bueno, entonces en ese contexto voy a sacar otra, que sea para hoy, creo que sea yo para ayer. Y los que estuvieron saben a qué me hago referencia y si no te invito a que lo veas en el canal de YouTube. Vamos con el día de hoy. Es una maravilla esto. Es el número 2. Mis hijos han padecido por siglos
el estar sometidos a un sistema de ilusiones y represión que les han impedido ser su esencia primigenia divina. Es tiempo de que esto cambie. Es tiempo del despertar. Es tiempo de su soberanía y de su retorno al hogar, de su retorno al corazón de Dios. Creo que todo está dicho. Ahí no hay ni que sumar ni que añadir. Y mírenme las cosas de la vida, saqué las cartas de los mensajes de los 72 nombres de Dios que están desordenadas, porque pues yo las barajo a veces cuando quiero como recibir un mensaje, y justo la que estaba de primera, porque dije, voy a buscar la que tiene que ver con la prosperidad. No, no tuve que buscar, literalmente era la primera. Y yo dije, ya me quedó claro, ya les voy a pasar la información, ha sido más contundente y es la número 45. Si tienen los nombres de Dios, entonces busquen la número 45 y si no, en el canal de TikTok, ahí está en las secciones, están los 72 videos con los 72 nombres de Dios y también está en el viaje de un alma y si no, simplemente su nuevo amigo, que seguramente también lo conocen, Mr. ChatGPT, uno le dice, dame más información del nombre de Dios número 45. Samek Aleph Lamed. Voy a tratar de ponerlo así rapidito en pantalla, aquí en TikTok y acá que se retransmite en Facebook a la vez. Y ese es el poder de la prosperidad, invocación de la prosperidad y la humildad. Reconozco que la luz del Creador es la fuente esencial de toda prosperidad y bienestar. Con este nombre convoco las fuerzas divinas de la prosperidad y el sustento, abriendo mi vida a la abundancia infinita. Al mismo tiempo, pido la fortaleza para mantener mi ego bajo control cuando los regalos de la vida material empiecen a llegar. Este nombre me guía a recibir con gratitud y a utilizar mis bendiciones de manera sabia, equilibrada y generosa, recordando que la verdadera prosperidad viene de vivir en armonía con la luz divina. Y esto me hace recordar un concepto muy hermoso de la Cábala, que es el sustento divino. Y en estos días hablando, me hablaban de se me fue en este instante la palabra, otra palabra que tiene que ver con sustento, pero no es sustento. Entonces yo le hacía a la persona la aclaración. El sustento divino no es necesariamente el dinero físico. El sustento divino es la forma en que, llamémoslo el origen, la fuente de todo lo creado, hace posible que no te falte nada. Porque para tener sustento divino no necesariamente tienes que tener dinero. Incluso hay personas que teniendo dinero no les alcanza. Me explico. En todos los países hay lo que uno denomina un salario mínimo. En este momento en Colombia hay un debate bastante interesante porque hicieron un aumento histórico respecto al salario mínimo, pero claro, por supuesto los trabajadores están dichosos, pero los empleadores están en una complicación con ese tema del salario mínimo. Pero ¿a qué quiero ir? Y eso sucede más o menos en todos los países. Hay una media de salario base que tienen los trabajadores. Cuando tú tienes sustento divino, con ese salario mínimo haces un montón de cosas y te alcanza para un montón de cosas. Otras personas tienen ese mismo ingreso, supongamos que en este momento creo que son 2 millones de pesos, y bueno, y si no, tómelo como una referencia, no necesariamente es exactamente ese valor, y no les alcanza. Y a mitad de mes están sin un peso, y son los mismos 2 millones, y es la misma moneda en el mismo país. ¿Dónde está la diferencia? En el sustento. Entonces, el sustento divino hace posible que te rinda el dinero, que justo coincidencialmente vas a comprar tus víveres y ahí lleve dos pagando uno, o lleve tres pagando dos, o hay rebaja en las verduras, o no sé.
O te pasa en algunos supermercados en Colombia, uno en particular que no lo voy a mencionar por obvias razones, uno cada determinado tiempo hacen una como una balota, una rifa, y si justo tú estás en la caja y hundes el botoncito y te sale ganador, te llevas tu mercado. O sea, para que Dios te sustente hay 40.000 maneras, no solamente el empleo o no solamente los clientes, en el caso de los que somos independientes, para Dios no hay límite de ningún tipo. Entonces, con el concepto de sustento divino, quiero empezar esta conversación, porque cuando hablamos de dinero o de... Sí, déjalo, está haciendo un calor tremendo. Cuando hablamos de preguntas sobre el dinero, entonces siempre imaginamos el billete, ¿no? En la moneda de nuestro respectivo país. Acá peso argentino, en México peso mexicano, en Colombia peso colombiano, dólar, que es digamos una medida más estándar para, al menos para los latinos, o euro. Pero no se hace referencia al papelito, se hace referencia a la energía que trae la materialización del papelito o la materialización del sustento. Porque el sustento, y aquí sí, perdóname si esto te raya un poco la cabeza, el sustento viene del cielo, no viene de otra forma, no viene de otra parte. El cielo utiliza medios, me refiero a un empleador, un cliente, espichaste el botón y te ganaste el mercado, las razones 40.000, eso es un medio, pero el origen del sustento es divino. Entonces, cuando nosotros hablamos del sustento, literalmente me están diciendo, diles en este momento, el sustento es provisión del cielo. Y la provisión del cielo tenemos que aprender a pedirla correctamente, porque es que lo que solemos pedir es dinero, 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 ¿no? Y no está mal pedir dinero, no, no es que esté mal pedir dinero, no está mal que nos guste el dinero. De hecho, es importante que nos guste porque si no tendríamos un síntoma que desde la neurodecodificación laboral se llama alergia al dinero, que hay que trabajarla porque si no nunca vas a tener un centavo, todo se te va. Es un síntoma que está estudiado en la neurodecodificación laboral y que se trabaja en sesión de neurodecodificación. Al dinero nos tiene que gustar, nos tiene que ser amable. Y de hecho, cuando yo hacía talleres presenciales en Cali, que es parte de las ideas que hemos tenido a propósito de ese encuentro tan chévere con David a través de la pantalla, de hacer algunas actividades presenciales en Bolivia o en cualquier lugar del mundo, una de las actividades que yo hago con el dinero, para hablar de talleres de dinero, no tengo aquí a la mano pues una billetera, pero supongamos que este fuera un billete de la más alta denominación de tu país. Y hay gente que literalmente se le paran los pelos. No, por favor, usted no sabe quién tocó eso. Ay, qué asco, qué sucio, qué no. Eso es un síntoma que se llama repulsión al dinero. Entonces, inconscientemente a ti te llega el dinero y tú buscas la manera de salir de él porque tienes una asociación inconsciente de que es sucio. No estoy diciendo precisamente que sea lo más higiénico en términos de el papel, ¿no? Ni idea en qué manos pasaron y si esas manos estaban medianamente limpias o sucias. Esa no es la conversación. La conversación es que inconscientemente incorporaste sucio dinero, dinero es sucio, mejor no tengo el dinero porque yo no soy sucia. Y ahí uno podría entrar a hacer muchísimas preguntas, que es lo que vamos a mover un poco con esta conversación, de esas cosas que están en el inconsciente, que es lo que trabajamos en la neurodecodificación, que hacen que el dinero o no llegue o llegue y se vaya. Sí, el dinero en su energía y en su esencia energética tiene que circular. Esa concepción que tenían nuestros ancestros de meter el dinero debajo del colchón, no, por favor, pon a circular tu dinero. Pero una cosa es que lo pongas a circular y una cosa es que no lo puedas sostener. De hecho, a veces cuando a uno le hacen una consulta en una sesión de neurodecodificación, hay una expresión muy común que uno ya empieza a identificar cosas. Es que se me va como agua entre los dedos. O sea, reciben buen dinero
y no saben en qué se lo gastan, o sea, como que se acabó. Ahí hay un síntoma que te está mostrando que hay que trabajar uno de tres aspectos, que es lo que uno trabaja en la neurodecodificación. O trabaja ancestros, o trabaja proyecto sentido, y ahí entran las mamitas, todo que ver con las mamis, o trabaja vida cotidiana. Digamos que son tres grandes vertientes, y eso pues obviamente cada cosa tiene un nivel de profundidad muy interesante. Son tres grandes vertientes que inciden directamente en cómo te administras con el dinero o cómo te llega el dinero o cómo funciona el dinero en tu vida. Vale la pena recordar que mamá es abundancia y papá es éxito. Ayer hablábamos de las relaciones. Entonces voy a traer aquí un momento con profunda honra y respeto a papá y mamás. Si tú tienes temas con la abundancia o con el éxito, revisa cómo estás con papá y mamá. Pero es que, y lo hablábamos ayer, no se lo merece. Estoy poniendo esto entre comillas, ¿no? No se lo merece. Nosotros no somos quien para juzgar quién se merece o no, nada. Pero supongamos que tienes esa perspectiva. Es que no lo hagas por él o por ella, hazlo por ti. Libérate tú de esa carga y desata tu abundancia o tu éxito, porque éxito viene por papá, abundancia viene por mamá. Y cuando se hace este trabajo de entender esa información, por eso les decía, hay tres fuentes muy interesantes para entender la relación que tenemos con el dinero desde la perspectiva de la neurodecodificación laboral, que es una técnica específica creada por Nilda Avellaneda, que honro a mi maestra, y su red Redince, que es la red de profesionales que ella creó para esto, tiene que ver con estas tres cosas, o tiene que ver con el transgeneracional, y hoy justo me hablaban de eso, ya les voy a hacer una salvedad en ese sentido. Tu proyecto sentido, qué pasó con tu mamá, tu historia, cuando llegaste al mundo, tu infancia y la vida cotidiana. Me devuelvo un poquito al transgeneracional. Yo en este momento soy migrante. Yo no estoy en mi país de origen, yo estoy en Argentina, pero yo soy colombiana. Y obviamente he tenido que vivenciar muchas de las experiencias, no sé si todos, pero creo que la mayoría de los migrantes de alguna manera tenemos que experimentar. Algunos experimentan la barrera idiomática real, me explico. Su idioma original es español y se van, por ejemplo, a Estados Unidos. Ya de entrada uno ahí ya está más perdido que embolatado. Pero siendo latinos, y les comentaba yo ayer un poco sobre eso, siendo latinos, hablando español, excepto Brasil, todos hablamos español, a veces no nos entendemos, porque hay muchos modismos que uno dice, no entendí. ¿Qué fue que me dijo? O sea, como que... O la velocidad con la que hablan. El argentino habla muy rápido, por ejemplo. Yo me pierdo a veces es por la velocidad. Hablan súper rápido, entonces uno es como que, uy, ¿qué fue que dijo? Y los colombianos hablamos bajito. Entonces ellos tienen que estar pidiendo que uno les hable más duro. Esos movimientos migratorios, donde hubo una historia de tus ancestros de desarraigo, por ejemplo, porque se fueron por la guerra, que es mucho de lo que pasó con los ancestros de Argentina, acá pasa un fenómeno muy interesante. Los apellidos todos son o italianos o alemanes, rusos, polacos. Casi todos tienen en alguno de sus linajes un ancestro que no es, digamos, oriundo latinoamericano, por ponerlo general. Sus apellidos son diferentes, son raros. Para nosotros, digamos, Colombia, que somos un poquito más mestizos. Entonces, allí también hay una historia importante que tiene que ver cómo vivieron tus ancestros el dinero. Entonces, vamos a empezar con las preguntas justo en este momento. Todo ese contexto es para que vayan entendiendo para dónde va la cosa. Porque hablar de el dinero en tu vida no es el aquí y el ahora únicamente. Hay una cantidad de cosas que anteceden el dinero. O el que llegue el dinero o que se quede el dinero. Porque hay gente que le llega y le llega un montón de dinero, pero como le llega se va. Hay gente que le llega lo justo, pero como tiene sustento divino, nunca le falta nada. Y uno dice, ¿usted cómo le hace con un mínimo?
Y hay gente que tiene, a veces no tiene, pierde, vuelve, otra vez, va, ¿sí? Todos esos movimientos del dinero tienen raíces y la mayoría de las raíces son, o volvemos, transgeneracional, proyecto sentido, vida cotidiana. Y la información está en mi inconsciente. Algunos de nosotros, en general, amplíelo no solamente al dinero, en general, hemos venido a sanar cosas del sistema. Entonces, al venir a sanar cosas del sistema, repetimos patrones e historias en general, no solamente hablo del dinero. Entonces, ejemplo, para que no tengan un contexto un poco más amplio. En la familia todas las mujeres están solas y entonces se revisa hacia atrás y entonces la mamá la abandonó, la abuela le pasó no sé qué cosa, la bisabuela, o sea, a todas les pasó lo mismo. Hasta que llega una por allá más adelante que dice, no, venga, yo quiero sanar esto, hace un proceso sistémico que puede ser una constelación familiar, un coaching guiado, bueno, hay mil técnicas y repara el sistema y de ahí en adelante el sistema queda ordenado en ese aspecto en particular. Entonces, le abro micrófono a Paola y empezamos con las preguntas del dinero, teniendo todo este contexto amplio porque así es más fácil de entender un poco para dónde va la conversación. Dale, Una querido. pregunta, Gloria, porque digo, en la sabiduría de que nada es igual, o sea, la ley de la impermanencia, ¿no? De que todo va a cambiar. O sea, porque entiendo que el dinero también pues tiene que fluir, va cambiando. Es una creencia limitante el hecho de decir, bueno, a veces estoy en la alta y a veces estoy en la baja porque es parte del ciclo económico o tendría que ser más estable, porque entiendo el tema del sustento y, por ejemplo, yo me siento súper agradecida y siempre está, o sea, lo fundamental nunca falta, ¿no? O sea, la divinidad siempre se encarga de darnos todo lo que necesitamos, pero el tema del flujo ya de ingresos o de tener, mi, como yo lo veo a veces como que cedo porque digo, bueno, todo es impermanente, va y viene, pero no sé si eso es una creencia limitante o qué. Podría ser, porque afirmarlo es muy complejo en este momento, porque tendremos que indagarte mucho y no es una sesión, pero podría ser, vamos a hacer preguntas a ver cómo que se muestra, podría ser que inconscientemente tengas un techo. Entonces, cuando hablo de techo es como que está muy bien tener, voy a decir una cifra YZ para no generar ninguna interferencia. Está bien ganarme al año 100 pesos. Ganarme más de 100 pesos como que, ay no, es demasiado. Entonces, ese techo inconsciente no deja que pases de ahí. Te ganas hasta 100 pesos al año. Miren que es una cifra bastante irrisoria para no confundir y no generar techo real. ¿Y por qué no 120? ¿Y por qué no 200? ¿Y qué tomaría que fuera 300? Ah, se puede, claro, se puede. Entonces, ¿verdad? ¿Qué información tienes asociada en relación a tener demasiado dinero? No trates de responderla, deja que fluya la energía de la pregunta. ¿Verdad? ¿Qué información tienes asociada a tener demasiado dinero? ¿Verdad? ¿Qué información tienes asociada a tener demasiado dinero? Todo lo que te impida percibir, saber, ser, recibir, reconocer la información que tienes asociada a tener demasiado dinero, ¿lo quieres destruir y descargar, por favor? Podipoc. ¿Qué te llega? Que es ¿Fue malo, cuál? Ah, que es malo es tener mal. mucho. Ahí está. Ahí está la respuesta. Entonces, inconsciente, claro, ya tocaría entrar a mirar de dónde, y bueno, hacer ahí un ejercicio de psicomagia, pero ya tienes una información. Porque tu inconsciente, nuestro inconsciente busca protegernos. Eso es su papel, ¿no? Y para tu inconsciente, habrá que ver el origen, pero para tu inconsciente más es peligroso. Mejor no. Entonces, 100 pesos está bien, no más de 100. Uy, porque si te pasas de los 100 a veces cosa. Porque en tu proyecto sentido o en tu transgeneracional o en tu vida cotidiana ya pasó que cuando hubo más de 100 tal cosa. ¿Me seguís? Entonces, tenés información porque es información súper importante y que le pudo haber pasado a alguien más que está en Facebook o que está en TikTok.
Entonces uno dice, pero caramba, o sea, como que es un cuestionamiento interno de, pero ¿por qué no puedo más? Entonces es la típica situación de no te ascienden. Tenías todos los méritos, eras la persona más calificada y ascendieron a la vecina, que no es que sea pues así precisamente la mejor, pero la ascienden a ella. Y uno dice, no, ven, pero, o sea, yo era la que tenía que ganarme ese puesto, porque para tu inconsciente te vas a pasar de los 100 siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, no, es peligroso y tu inconsciente sabotea el ascenso. Eh, estás en los 100, no sé, te ganas un carro. Pucha, se te daña la nevera y la lavadora y la cama se le salió el resorte. O sea, vuelves y te bajas a los 100. Y uno dice, pero qué mala suerte, me gané el carro y ahora se me dañó la lavadora y la nevera y el resorte de la cama. Estoy inconsciente diciéndote, no, 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 más de 100 es peligroso, no, no. Habría que ver Es por qué. cuando me cambié al tema más espiritual, que ahí yo estoy conectando, porque cuando estaba en empresas no había bronca, podía ganar lo que quería, pero ahorita que, entonces tema de servicio y pobreza y por ahí voy con... Entonces, verdad, y esto nos cae a un montón de las que estamos aquí porque la mayoría o hacen terapias o están en el mundo holístico o al menos tienen interés por lo holístico. Verdad, ¿cuánto de ti asoció que todo lo espiritual requiere pobreza? ¿Verdad? ¿Cuánto de ti asoció que todo lo espiritual requiere pobreza? ¿Verdad? ¿Cuánto de ti asoció que todo lo espiritual requiere pobreza? Y todo lo que esto es y todo lo que esto trajo, por favor, destruye, créalo, bórralo, elimínalo, disípalo, podipoc. ¿Por qué? Porque entonces, a ver si les pasa esta imagen. Cuando yo les diga a ustedes, piensen en una persona espiritual, así top espiritual, gurú espiritual, que es lo primero que les llega. Les aseguro que un monje tibetano o algo parecido a monje tibetano. ¿Y qué tiene el monje tibetano? Su Una traje, túnica, no sé cómo la llamarán, su platico y sus chanclas. Y ya, y no tiene más. Y no necesita más, la verdad es eso. Entonces, si a mí se me viene esa imagen, y les doy el ejemplo con profunda respeto y honra a los monjes tibetanos, por favor, ni más faltaba. Pero asociamos que la espiritualidad alta, profunda y elevada es austeridad económica máxima. Y que entonces esto no puede ir con esto porque se contradice. Y para rematar como con broche de oro, tenemos un texto bíblico que dice que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Y pues al menos yo sí quiero entrar en el reino de los cielos. Yo creo que todos queremos entrar en el reino de los cielos, pero tenemos esa impronta que es una mala interpretación del texto sagrado que además vaya usted a saber si no fue mal escrito o mal traducido del original, que eso es otra cosa muy distinta. Entonces, o soy buena o soy rica. No, pues creo que es mejor ser buena, ¿no? Que ser rica. Poca todo lo anterior. No, yo puedo ser buena y puedo ser rica. Y no pasa nada. Entonces, allí estamos hablando del inconsciente colectivo. Nos compramos la historia del inconsciente colectivo de que la prosperidad o que la abundancia económica mejor, que la gente que tiene mucho dinero no es buena, no es espiritual. No es verdad. No podemos hacer ese tipo de afirmaciones. Hay gente con muchísimo dinero y tiene una espiritualidad espectacular y hay gente con muchísimo dinero y bueno, no son tan buenas personas. Y hay personas que son pobres y son muy buenas personas y hay personas que son pobres y son terribles personas. Esto no tiene que ver con esto, no es una condición sine qua non. Entonces, la espiritualidad como concepto, cuando yo la pongo o la contrasto con la abundancia económica, claro que mi inconsciente dice, detente, no, porque tú quieres ser buena, entonces esto con esto no cuadra, es re inconsciente. Y hay que, obviamente, hay que hacer allí un procesito para uno poder como ir desmontando, porque son esos montajes y esos anclajes energéticos que están asociados a el reino de los cielos, no entran los ricos, porque más fácil pasa el camello por la aguja
Y ustedes saben que la aguja no es la aguja de tejer, la aguja es una puerta. No sé si sabían eso. La aguja no es una aguja de tejer, es una puerta. Y por eso dice que más fácil entra el camello, porque el camello para entrar por esa puerta se tiene que agachar, se tiene que jorobar. Entonces, cuando está hablando de los ricos en el reino de los cielos, no está hablando de los ricos en términos de dinero, está hablando de la soberbia del corazón, está hablando de otra cosa muy distinta que la plata. Entonces nos enredaron la pita, porque enredándonos la pita, pues sostenemos un sistema piramidal. ¿Me siguen? Cuando nosotros tenemos más conciencia de estas cosas y más conciencia de el origen real del sustento y de la abundancia, desmontamos esas falsas creencias. Porque también para el sustento, y esto aquí estamos entrando un poquito en conceptos cabalísticos, para el sustento yo tengo que ser vasija correcta. La vasija recibe, yo soy receptor del sustento y de la luz también, ¿no? Más amplia, más fortalecida es mi vasija, más sustento y más luz puedo recibir. Y el sustento y la luz también se materializa en dinero. Pero reitero, no necesitas dinero para muchas cosas, porque muchas veces te invitan, te llevan, te traen, te regalan. Entonces no necesariamente necesitas el dinero como forma de transacción en esta realidad. No necesariamente. A veces sí. Y hay muchas cosas que sin dinero, pues, bueno, es la realidad. Pero no necesariamente todo, ni todo el tiempo. Entonces, el trabajo de mi, digamos, de mi energía está o debería enfocarse más en ser vasija correcta, porque siendo vasija correcta no falta el sustento. Y también, si me es correspondiente, va a haber más sustento cada vez, porque también hay una cosa que tenemos que entender, a ninguno nos debería de faltar el sustento porque es bíblico, es una promesa que está en la palabra de Dios. Si ustedes que son malos y un hijo les pide pan, no le dan una piedra, mucho menos yo, que soy Padre Celestial, dice el texto sagrado. O sea, Dios no nos desampara. La provisión divina no falta, la providencia divina no falta. Pero algunas personas vinieron a ser muy abundantes, eso está en su destino, así está diseñado su plan de alma, y otras personas vinieron a tener abundancia. Estoy notando de muy y abundancia. Quiere decir, todos podemos tener abundancia, pero hay gente que claramente vino a ser muy abundante, muy. Eso les corresponde en su plan de alma, eso está dado en su destino. Y también eso hay que entenderlo. Me voy a ir al extremo contrario. Pobrecito el señor o la señora que literalmente vive en la calle. Eso está como parte de su plan de alma y plan de su destino. Eso le es correspondiente. Y no es que no tenga compasión, es que hay una perfección en cada cosa y hay una perfección en el plan álmico de cada uno de nosotros. Estamos donde estamos porque es perfecto como es. Miren, incluso cuando sentimos que nos hemos equivocado, también es perfecto. También es perfecto. Que uno dice, pucha, bueno, ya se me pegaron, ya se me van a salir unos terminichos ahí argentinescos. Pucha, metí la pata. No, no metiste la pata, eso tenía que pasar, eso estaba también en el plan del alma, porque había unos aprendizajes allí. A mí me gusta mucho como lo plantea Javier Wolkoff, si no lo han visto, se los recomiendo. Él es una persona bastante interesante. Fue un maestro de Cábala, tiene un canal que se llama Cábala Aplicada y no sé, llevaba más de 20 o no sé cuántos años enseñando Cábala hasta que se le revela una información que no voy a entrar aquí en esa conversación porque se desvía el Zoom, una información muy interesante de cómo realmente funcionan muchas cosas y ahora él mismo, es tanta su genialidad que él mismo dice, mire, no desgaste tanto tiempo viendo mis clases, póngame cuidado a esto que le estoy diciendo ahorita.
Y si quiere ver las clases, pues véalas, que son interesantes. Pero lo más importante es esto que le estoy contando ahorita, no tanto lo que le vengo enseñando hace 20 años. Él mismo lo dice así. Y dice con toda la tranquilidad, no, no me presento como el que fue maestro de Kabbalah más de 20 años, no, yo me presento hoy como Javier, que hoy se le reveló esto y mi tarea es contarla. Acaba de entrar el gatico que no sabemos de dónde es, entonces, bueno, por ahí van a oír un miau. No es mío, aclaro, pero claramente entró porque algo energético va a colaborarnos. Entonces, el concepto de ser vasija correcta para poder recibir el sustento. Entonces, ¿verdad? ¿Cuánto de mi vasija está impidiendo que me llegue el sustento? ¿Verdad? ¿Cuánto de mi propia vasija me está impidiendo que me llegue el sustento? ¿Verdad? ¿Cuánto de mi propia vasija me está impidiendo que me llegue el sustento? Todo lo que me impida percibir, reconocer y saber dónde está el fragmento de mi vasija que está impedimento, que está haciendo el impedimento del sustento, por favor, bórralo, disípalo y evaléselo en este momento. Por favor, trata de quedarte con lo que te llegó. Sensación, información, imagen, recuerdo. Yo hoy tuve una cosa súper curiosa. Les voy a contar para que de pronto esto les dé ideas. Yo no recuerdo haberme soñado con mi abuela, porque no lo recuerdo. Y anoche me soñé con ella, la que me crió a mí. Y yo me levanté por la mañana diciendo, ve, qué raro. O sea, además un sueño como nada que ver, ¿no? Como que me pedía que le dijera de una caja de medicamentos cuál medicamento tomarse. O sea, imagínate pues la doctora para decirle qué medicamento tomarse. Yo no conecté nada, yo simplemente dije, qué curioso, baje ese niño. Se subió a la mesada. Qué curioso que me sueñe con mi abuela y bueno, como que me quedó eso ahí medio dando vueltas. Cuando me abrí los registros, y seguramente todo que ver con el motivo del Zoom, me dijeron algo así como, revisa en relación con tu abuela, así, ¿no? Con nombre propio y todo, una creencia de limitación que ella tenía muy instalada y que tú percibiste. Y yo, ¡pluf! Ja, mi abuela ni por aquí se me pasaba, o sea, en el buen sentido de la palabra, entiéndame, porque yo me la soñé anoche, pero no conecté nada con nada, o sea, no. Y cuando abrí los registros, que los continúo con ellos abiertos, porque además sentí que no los cerrara antes de la sesión, me dicen, así como cuando, ay, te paso esta data, ¿no? Así como un chismecito adicional de las cosas que te estamos diciendo. Revisa este aspecto con tu abuela y me llegaron unas imágenes muy puntuales y yo dije, bruto, claro. Ok, nota tomada, haré mi trabajo y por supuesto, ¿qué? Estoy ocupada en un Zoom, señor. Pues voy a trabajar este tema. Cuando te hice la pregunta de qué fragmento de tu vasija está impidiendo el sustento, ¿qué pasó? Si hay alguien que tiene como una sensación, una claridad, una respuesta, saquémosla para de una vez desenvolver ese hilo y llegar al origen y destrabarlo, por supuesto. Escucho o leo, según el caso. Yo lo sentí como medio lleno, como una parte negra del lado izquierdo. Lado izquierdo, linaje paterno, tal vez. Ujú. Entonces, ya voy con Vico. Verdad. Te dejo pistas, ¿no? Porque no sería el tiempo para entrar en profundidad, pero te dejo pistas. Solamente dime sí o no. ¿En tu familia han sido estafados? ¿Han perdido dinero? Sí. Bueno, hay que seguir el hilo para encontrar el ancestro que dio origen a eso, Ok. porque se quedó en el sistema. Entonces, la palabra que a mí me llegó fue estafa.
y es probable, no es afirmación porque no estamos haciendo una sesión, pero indaga un poco, o fueron o un ancestro de tu linaje paterno fue estafado o fue un estafador. Y esa energía de estafa se quedó en el linaje. Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, borramos y destruimos en este momento completamente Potipoc. Obviamente hay que trabajarlo más, pero ahí ya tienes un hilo, tienes una pista. ¿Por qué? Porque hasta que eso no se repare, porque el sistema es sistema, hasta que no se repare en el sistema, va a seguir pasando y va a seguir pasando y va a seguir pasando hasta que se le haga un corte a quien estafó causa, efectos. O los estafados, rabia, impotencia, molestia, energía de estafa. En ambos casos hay un efecto. ¿Listo? ¿Te hace sentido, Vico? Donde comen uno, comen tres. Claro, claro. Y eso hace que, bueno, este es un tema delicado porque quiero que me lo puedan escuchar correctamente. Una cosa es la gratitud y el agradecimiento y una cosa es diferente, es la ambición. Para nuestros ancestros, querer más no siempre fue muy buen visto, es como que era muy ambicioso. Entonces, usted debe ser agradecida, porque donde comen uno, comen tres. Y sí, hay que ser agradecido, por supuesto, porque ya sabemos de dónde viene el sustento. Pero no está mal, ni es, lo pongo entre comillas, aclaro, pecado, querer más o querer mejor. No está mal. Entonces hay que desmontar esa asociación negativa de que querer más no es bueno, o es egoísta, o es ambicioso. Una cosa es la ambición que no tiene medida, la ambición que no importa sobre quién pases con tal de conseguir tus objetivos, y una cosa es la ambición positiva que te lleva a escalar otros niveles, a generar otras posibilidades, a crear un nuevo sistema, a un nuevo producto, un nuevo servicio, a hacer la diferencia en el mundo. Y eso merece ser pagado. O poner tus dones y talentos en el mundo, eso merece ser pagado. Entonces tenemos que desmontar esa asociación. Eso es muy de nuestros ancestros y es muy latino además, ¿no? Tú hablas con una persona europea y no tiene tan instalada esa información. No te van a decir que donde comen dos, comen tres, no. Donde come uno, comió el que llegó y los otros miren a ver cómo resuelven. Nosotros no hacemos eso. Uno literalmente le echa agua a la sopa para que rinda, para que todos coman. Eso es lo que hacemos nosotros, muy latino. Es muy hermoso, sí, claro que sí, es muy loable. Y las abuelas tenían ese don de que siempre que llegaba alguien había comida para darle. Yo no sé cómo le hacían, pero siempre había algo para darles. Magas con la olla, literal magas. Pero entonces eso, se nos instaló eso de poco, de poquito. Y entonces si hay un huevito y éramos tres, le daban a uno el pedacito de huevito, un cuartico de huevito, terceras partes del huevito. No. Entonces, toda asociación negativa que yo tenga en relación a querer más, obtener más, conseguir más, por favor, destrúyela, estrégala, elimínala y bórrala en este momento, porque es posible que tengas más y mejor. Y eso no va en contravía con ser, por ejemplo, generoso, con que alguien llegue y tú tengas para ofrecer. ¿Qué tomaría para que el que llegue coma tal cual como si estuviera invitado desde el primer minuto? Es decir, no tengas que partir la olla, no tengas que partir el huevito. Hay para todos, hay abundancia. Y la abundancia también se ve en la comida. Y eso yo recuerdo muy bien, lo recuerdo en mi abuela y en la abuela de mis hijos por parte del papá. Yo decía, ¿cómo hace esta mujer? Siempre que llegaba alguien, le rendía y para todo el mundo había. Una magia con la comida, literal.
pero también se nos queda esa imagen de que es como lo básico, ¿no? Como lo justo, como que tener de más está equivocado o es errático. No, no es equivocado ni errático, es posible, pero también tenemos que darnos el permiso de no asociar de manera negativa la abundancia o que haya más o que haya más cantidad o que yo pueda elegir, ¿por qué no? En un viaje irme en primera clase, por dar un ejemplo. No está mal, está bien. Y a veces también hay que darle al cuerpo, escúcheme en esto que es importante porque el que lo disfruta es tu cuerpo. Cuando tú tienes ciertos gustos o lujos, no es lo mismo, ay, déjeme darme este gustico, tomarse un café X a tomarse un café colombiano. Perdóname, pero discúlpame. Yo que les digo que hago de lo que sea por conseguir café colombiano acá en Argentina. ¿Por qué no? ¿Quién disfruta eso? Tu cuerpo, tus papilas gustativas, tu olfato, porque ese olor del café recién colado, eso, por favor, o sea, a uno le hace falta el pan de bono para completar el café, producto muy del Valle del Cauca, Colombia, o un buen pan, por favor, porque café con pan eso es una cosa que eso es un manjar de los dioses, pero lo disfruta tu cuerpo. Y hay cosas que a tu cuerpo le gustan, hay telas que a tu cuerpo le gustan. Y hay que aprender a conectar con eso, porque hay cosas que generan energía de abundancia. No te he perdido de vista, Diana, pero no quiero perder de vista lo que voy a decir. Yo creo que tal vez algunas de ustedes que han estado conmigo en este tipo de Zoom recuerdan cuando hemos hablado de los harapos y los vestidos de lino fino. A veces seguimos andando con harapos a nivel espiritual. Y mientras yo tenga harapos a nivel espiritual, por eso la hermosísima parábola del hijo pródigo. ¿Qué fue lo primero que hizo el padre cuando el hijo vuelve? Le cambió los vestidos, si recuerdan. Le cambia el calzado y le da el anillo de sellar. Ahí hay tres significados importantísimos. El primero, cambiarte los vestidos, es que tú no eres siervo, eres hijo. Lino fino. El segundo tiene que ver con el calzado, que es caminar el evangelio, caminar en los caminos de la luz, en los caminos del Señor. Y el tercero también tiene que ver con linaje y autoridad, que es el anillo de sellar. Ya no eres siervo, eres hijo. Yo necesito estar cómoda, cómodo con el vestido de lino fino en mi alma. Porque yo puedo estar con una camisa de algodón, que es lo más delicioso porque es fresco, pero en mi alma estoy vestida con lino fino. Porque si yo en mi alma, en mi esencia, si no me siento merecedora del lino fino, no voy a tener lino fino. Entiéndame el lino fino como buenos vestidos, buenas prendas, buenas cosas. Requiero que mi alma acepte el lino fino y le sea cómodo el lino fino. ¿Por qué? Porque si no, me acostumbro a los harapos. No importa cualquier cosa, no. Una cosa es que a mí me prefiera, ejemplo, prefiera el algodón al lino, porque, no sé, el tipo de tela te da más calor, por dar un ejemplo cualquiera. Son cosas bien diferentes. Entonces, si mi alma acepta el lino fino, que eso hay que pedirlo, no tiene que pedir que le vistan de lino fino, porque ¿cómo pide uno eso? Haciendo lo que hizo el hijo pródigo, volviendo a la casa del padre, que es el origen del sustento, acordémonos. Entonces yo vuelvo a la casa del padre y se lo estoy diciendo y me lo están como mostrando a mí en este momento, no crean que esto estaba preparado. Yo vuelvo a la casa del padre y a mí me cambian el harapo, me ponen vestido de lino fino, porque imagínate tú ir a la, porque acuérdense que a él le matan el becerro y le hacen una fiesta. ¿Se acuerdan la parábola? Y este hombre venía a cuidar cerdos, o sea, debía oler divino, una cosa espectacular como debía oler ese hombre. Y te debía tener un aspecto, pero pavoroso.
cuidando cerdos. Él no podía entrar así a la fiesta. Lo mismo que yo no puedo entrar a las bodas del cordero con harapos. ¿Me siguen lo que les quiero mostrar? Yo necesito tener un vestido acorde a la ocasión. Entonces mi vestido espiritual, que no es este, porque de hecho mi cuerpo es un vestido que me cambio en cada encarnación, mi vestido espiritual debe ser de lino fino, para que yo pueda ser invitada a las bodas del Cordero, para que yo pueda ser invitada a la fiesta por el becerro que van a matar por mí, porque vuelvo a la casa del Padre. Entonces, una de las maneras de restaurar nuestra economía es volver a la casa del Padre. Ahora entiendo por qué me dijeron todo lo que me dijeron hoy, porque tengo una enmienda que hacer. Voy a hacer un paréntesis pequeñito. En este momento, por otra circunstancia X, Y, Z, de un amigo muy querido que nos comenta una situación, nos llega la información de ayúdenle haciendo la novena de la Virgen de Satanudos y por ahí derecho háganla ustedes. Y dije, ah, buenísimo, he escuchado que es muy, muy milagroso. Entonces empezamos a hacer la novena de la Virgen de Satanudos por este amigo en común y pues como que por ahí derecho uno aprovecha y pone sus propias cositas. Y entonces me dijeron, hoy en la tarde que hice la lectura de mis registros, me dijeron, una vez termines, y de una vez las voy invitando, los voy invitando, por favor, hazla en vivo para que más personas accedan a esa gracia. O sea, hoy es el día 3, son 9, bueno, hagan sumas y restas allá, no, no, soy pésima para eso. Tengo que empezar a hacer la novena, o sea, 9 días en el que voy a hacer en vivo la novena de la Virgen de Satanudos. Es una historia bellísima. ¿Por qué? Porque en las líneas de tiempo, cuando hablamos de nuestra vida y nuestras líneas de tiempo, a veces hay nudos, hay trabas. Por eso la palabra de Dios dice que Él es caminos llanos y lámpara en el camino. Entonces, si yo puedo quitar los nudos y las trabas, eso es como montar un tren de altísima velocidad en un carril que no tiene tropiezo. Cuando mi carril tiene nudos, que pueden ser mil cosas, pues obviamente yo puedo tener un tren bala y se choca la primera y de ahí no pasa. No sé si me están siguiendo en el ejemplo. Entonces, quitar nudos o quitar trabas, como lo que me pasó energéticamente a mí con mis documentos de Argentina, pues facilita el camino. Las trabas pueden ser de mucho orden. Pueden ser de orden energético, pueden ser de orden espiritual, pueden ser tu propio pensamiento, pueden ser que te están haciendo interferencia, puede haber BRUJERIA de por medio, puede haber 400 cosas de por medio. Cuando tú te pones en la línea correcta de volver a la casa del Padre, la luminosidad del Padre espanta todo. Y la intercesión poderosa de la Madre María, por favor, sálganse de tradiciones ABCY. La Madre María es poderosísima, lo sé de primera voz, me salvó literalmente la vida. Salgámonos de religiones. Es literalmente la comandante del ejército de los últimos tiempos. La intercesión de ella y la luminosidad del Padre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese carril queda liso. Lisito, lisito, lisito para el tren bala. Pero requerimos volver a la casa del Padre, porque nos alejamos por A, B, C, Y razón. Y cuando hablo de la casa del Padre, hablo de la fuente primigenia de todo lo creado. Algunos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra manera, otros lo llaman de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo. Y es muy interesante hacer esa conciencia porque volvemos y conectamos con el concepto de sustento y al conectar con el concepto de sustento, conectamos con la fuente del sustento. Diana. Creería que con lo que acaba de decir ya dio respuesta.
pues con Jesús y María, como que ya con eso uno tiene, ¿no? Pero de todos modos voy a hablar. Buenas noches. Es un comentario, una pregunta y una imagen. El comentario es que el día de ayer mencionó de las personas que lo quieren recibir todo gratis, eh, que van, sí, de gorra por la vida. Cuando usted hizo ese comentario, lo primero que pensé fue, ¿y qué pasa con las personas que no nos gusta andar de gorra? Que es más satisfactorio pagar, pero que el flujo de caja es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Esa es la pregunta. Entonces se siente uno como, es que no encuentro otra palabra en ese momento que no sea castrado, pero es absolutamente horrible. Y sí, comentario, pregunta, imagen. La imagen, la vasija con un hueco, pero el hueco en forma de estrella, como el boom de los emojis, que Sí, cuando estalla la bomba, el sí. boom, bueno, así tiene el hueco la vasija. Bueno, Entonces, pues, ajá. vamos. Todo extremo es malo. Entonces, está el extremo del que quiere todo gratis y desbalancea la balanza, y está el extremo del que le cuesta recibir. ¡Tling! Ahí es donde tú haces, ese es un momento donde haces, y a ti te cuesta recibir. Menos que antes, pero te cuesta. Entonces, la balanza es eso, balanza, dar, recibir. Es como un péndulo. Entonces, no todo hay que pagarlo, porque hay cosas que no son posibles de pagar, entre ellas la gracia. La gracia se recibe como don inmerecido, y así te hicieras hasta el harakiri y fuera, no lo puedes pagar. No hay manera de pagar la gracia. La gracia se recibe, se tiene. Entonces, hay que balancear el dar y el recibir. Primera imagen. Porque si todo lo quieres pagar o cuando recibes te sientes en deuda, estás desbalanceando la balanza. Porque a veces simplemente hay que recibir y simplemente hay que decir gracias. Y Dios bendiga tus finanzas, gracias por este regalo. Sea lo que sea, ¿no? Sea un café, sea un regalo, sea dinero, sea, no sé, lo que sea. Tiempo. Pero si cada que alguien te da, tú te quedas como, ¿en qué momento le devuelvo el favor? No, ahí hay un desbalance. Esa es la primera, como la primera cosa que me llega. La segunda cosa que me llega es, tu vasija tiene un rotito. Ese rotito lo veo yo en este momento como como literalmente un bolsillo roto. Y el bolsillo roto no necesariamente es en este, o no necesariamente es solo este momento. Ese bolsillo ha estado roto en otros momentos y no solamente lo has tenido roto tú. También hay algo ancestral allí. Entonces, te viene bien, porque además sé que eres re juiciosa, y si tú no te da una indicación, la haces de cabo a rabo. Adelántate, adelántate, yo te lo puedo mandar con mucho gusto. Adelántate a que yo voy a hacerlo en vivo porque es una manera de honrar a la Madre María y esa hermosa vocación, advocación, perdón, de la Virgen de Nudos. Adelántate a hacer la novena para que se desaten tus nudos. Son 9 días, yo te mando el PDF, es facilito de hacer. Obviamente sí requiere tiempo porque incluye hacer un rosario en medio de la novena. Pero sé que sos re juiciosa y lo vas a hacer y darás testimonio porque así es Perdón. los milagros. Dale, Vico. Dianita, y si de una vez te consigues una cinta roja y a esa cinta roja le haces los 9 nudos y por día vas desatando nudos, es más fácil que sanes ese rotico que viene ancestral. Bueno, ahí te pasan un dato adicional.
Porque literalmente, es un bolsillito roto, pero no viene contigo, o sea, viene de atrasito. Ahorita no es pues el objeto de entrar a ¿y quién sería? ¿Sería mi abuelo, mi vida? No, no nos enredemos con esa pita porque hay veces que uno no necesita tanta información, uno necesita resolver. Y eso es lo que me gusta de la neurodecodificación. Uno no entra pues allá, no, uno va al síntoma, pum, pum, asocia, pan, libera, hace el acto que hay que hacer y se va. Entonces aprovecha y hazlo. Ahorita que terminemos te mando el PDF. Y obviamente a quien le haga sentido, pues por ahí derecho aproveche y lo hace. Yo lo voy a hacer en acción de gracias anticipadas, por eso lo estoy contando, porque sé que cuando se ponen en el corazón algunas cosas, porque fue a raíz de un pedido que nos hizo un amigo, tengo esta situación, no sé cómo manejarlo, cómo me guían, qué se les ocurre, llegó esta información de la Virgen de Satanás. Y lo estamos haciendo, hoy vamos a hacer el día 3. De hecho, lo hacemos ahora porque estoy haciendo los Zoom, lo hacemos al terminar el Zoom, porque es como que, bueno, ya uno sabe que no tiene más pendientes y se dedica a lo que tiene que dedicarse. Entonces, miren que cuando nosotros hablamos de sustento, a propósito de la pregunta de Paola, tenemos que hablar de espiritualidad para poder tener ese fluir armónico del sustento y un fluir no solamente armónico del sustento, sino también un fluir amplio del sustento. Es que los hijos de Dios no tendríamos por qué estar pasando necesidad. Lo que pasa, y lo digo por mí también, porque me reta también estando por fuera, es diferente muchas cosas. Argentina es un país costoso, bastante. Yo ya estoy tratando de no multiplicar y restar porque se queda uno así como que, "Ah, ¿en serio vale toda esa plata? Una cosa que en Colombia vale 3.000 pesos". Una cosa así que uno dice, ay Dios mío, ni multiplico más bien porque me estreso. Lo mismo que cuando uno va a Estados Unidos, ¿no? Que todo le parece una exageración absurda, pero claro, o sea, si nos ponemos a hacer multiplicaciones de nuestra moneda base, nos enredamos terrible. El que convierte no se divierte, de acuerdo, sí, buenísima la expresión. Entonces, miren que tenemos que considerar, y esto se los digo y me lo digo a mí mismo, considerar mucho el aspecto espiritual. No es esa religiosidad, no es fanatismo, no es irnos a ese extremo de la historia, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con reconocer quién somos y en reconocer quién somos, reconocer también que tenemos esa filiación divina y que somos hijos de un Dios eterno. Yo les voy a compartir, eso fue hoy, un decreto que me dieron. Aquí está, si quieren para que la apunten. Yo soy la manifestación de la abundancia de Dios aquí y ahora. Eso me lo dijeron hoy. Yo soy la manifestación de la abundancia de Dios aquí y ahora. Y me dieron otro que me encantó. Yo soy la perfección de la presencia de Dios en todas las áreas de mi vida. Yo soy la perfección de la presencia de Dios en todas las áreas de mi vida. Y les voy a compartir las otras dos que me dieron hoy. Esto fue hoy creo que fue ahí está la hora, 5 algo. Yo soy la perfección de la salud del reino aquí y ahora. Porque este cuerpo que Dios nos dio, esta máquina hermosa, perfecta, no fue hecha para estar enferma. No. Si ustedes se van a las lecturas de los patriarcas, duraban 700 años, 900 años. Por eso uno dice que más viejo que Matusalén, ¿no? Esa expresión, ¿se acuerdan de esa expresión, de ese refrán de que, uff, más viejo que Matusalén? Pues Matusalén tenía yo no sé cuántos años, pero era un montonazo.
Y una cuarta que me pareció preciosísima. Yo soy uno, obviamente según el género, con Dios. Yo soy una con Dios. Dios está en mí y yo estoy en Él. Somos uno. Para romper esa mentira de dualidad que tiene la tercera dimensión. Eso me lo dijeron hoy. O sea, caliente sacado del horno, como se dice coloquialmente. Entonces, si nosotros nos damos como ese permiso, ese hermoso permiso de conectar con la abundancia, pero la bonita abundancia, la que viene del cielo, porque recuerdo en este momento un texto o una revelación, no recuerdo en este instante exactamente, que me había dado alguna vez el maestro, está en una de las cartas, creo que las del primer mazo, que decía que debíamos de cosechar, sí, algo así como cosechar los tesoros que no se los come la polilla, los tesoros del cielo, porque de este plano no nos vamos a llevar ni un alfiler, literalmente, ni un alfiler. Pero yo sí puedo cosechar tesoros para el cielo, tesoros para mi trascender de este plano. Esos son los que hay que cosechar, esos son los que deberíamos de trabajar. Y esos tienen que ver todo con mi despertar de conciencia, tienen que ver todo con mi servicio, tienen que ver todo con el amor, con realmente qué tanto amé, qué tanto logré amar, qué tanto logré transmutar mi humanidad y mis heridas para ser fuente de amor para otros. Esos son los verdaderos tesoros, porque los otros se los come la polilla. O uno deja una ocasión de pelea con los que quedan vivos, por eso que uno dejó que no se puede llevar ni un alfiler. Entonces, vamos a sacar la última cartita. Me encanta. Ellos son de una cosa así maravillosa. Número 13. Y con esto vamos a cerrar nuestro día 3 de el reto como tal. Dice, mis hijos tienen el poder de crear una vida grandiosa, pero sus aprendizajes álmicos, su karma y la programación de esta dimensión los limita y quedan atrapados en bucles que aparentan no tener salida. Es vital comprender que la conexión con la fuente es el primer camino para poder salir de esos bucles. Ustedes vieron que yo saqué la carta al azar. Comprendemos que por las circunstancias, por las diferentes tradiciones y culturas, a la fuente se le ha denominado de muchas formas. Esto, la forma no es lo relevante. Lo verdaderamente importante y lo central, nuestro origen divino, nuestra filiación con el Padre, Madre, Creador, nuestra raíz primigenia. Yo, Yeshua, prefiero llamarlo Padre y siempre presente mi Madre María. Ha sido más claro. La número 13 del segundo mazo de cartas, para los que lo tienen. Entonces, es vital comprender la conexión con la fuente, que es el primer camino para salir de los bucles, de los nudos, de los enredos en los que a veces estamos metidos por inconsciencia, porque era un aprendizaje de alma, porque alguien nos hizo daño, nos estafó, por la razón que sea. ¿Cómo volvemos a la fuente? ¿Cómo limpiamos con la fuente? Y hay un montón de ayudas. Una de esas ayudas maravillosas es la novena de la Virgen de Satanudos, cuya historia es de Alemania. Sé que en Buenos Aires, yo ahora no estoy en Buenos Aires, estoy en Córdoba, pero sé que en Buenos Aires hay un santuario a la Virgen de Satanudos, que por supuesto ya le dije, madre, cuando vaya a Buenos Aires, por allá pasaré,
nos echamos la gafa, allá te haré ojitos, porque sé que hay un santuario muy especial de eso. Entonces, mis queridos amigos, hemos terminado el día número 3 del reto. Invitarlos a las actividades que vienen. Los que ya tienen la técnica de péndulo hebreo, voy a hacer una profundización que es muy, muy interesante. Tienen más de 25, yo ya le perdí la cuenta, son muchos protocolos nuevos para trabajar o continuar, digamos, trabajando y empleando esta hermosa técnica del péndulo hebreo, que yo he tenido testimonios bellísimos de mis consultantes con el péndulo hebreo. Y luego en febrero, inicia, si no estoy mal, el 1 de febrero, se lo pueden ver en mi página web, gloriafloresb.com/agenda, o si no, en el menú lo encuentran. Voy a dictar todo el curso de péndulo hebreo, pero versión mejorada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque va a tener la profundización. Entonces es todo el curso como lo conocen los que lo han tomado, más ahora estos nuevos protocolos que son una locura. Hay protocolos espectaculares, está el Padre Nuestro en arameo, está el Anabecoac, que es la oración más sagrada de los judíos. No se imaginan, unos protocolos de lujo. Ya en marzo iniciamos nuevamente formación para la maestría en registros akáshicos, que también va a tener unas mejoras interesantes y es probable que estamos trabajando en eso, saquemos una profundización a los que ya son maestros en registros akáshicos. Entonces, si ya tienes la formación de maestría de registros akáshicos, vamos a hacer una profundización adicional porque el universo es muy sabio y nos ha llegado una información muy interesante que como que genera un nivel mayor de profundidad. Ese probablemente se dicte para marzo o finales de febrero. Pero ahorita tenemos finalizando mes, profundización en péndulo hebreo, ya tienes que saber la técnica. En febrero, porque es bastante material y contenido, vamos a trabajar en febrero domingos, péndulo hebreo, incluido toda esta profundización, y en marzo arranca el ciclo de formación para la maestría en registros akáshicos. Intermedio, bueno, vamos a tener posiblemente algunas otras actividades. Viene toda esta parte de, vamos a hacer esta novena de la Virgen de Satanudos. Una vez termine, yo voy a hacerla, que estoy haciendo actualmente, y también recibo unas indicaciones muy particulares sobre una información que debo empezar a compartir en relación a la espiritualidad, que en su momento la van a ir conociendo y la van a ir viendo, porque claramente no solamente van a ser algunos posts, sino algunos videos y en otros casos unos en vivos. Esto irá muy en el canal de Relatos de Glory y en el canal de El Viaje de un Alma en YouTube y o Instagram, según como me vayan indicando que lo haga. Por supuesto, seguimos conversando de estas tomas de conciencia, de esta información que nos va sacando de esos bucles en el que a veces entramos, que, bueno, a todos nos pasa, porque son los aprendizajes del alma. Hicimos 3 días muy bonitos. Gracias por haber estado o por ver esto en diferido. El día 1, para quien no estuvo y tenga contexto, hablamos de la salud del cuerpo, de síntomas, surgieron cosas muy interesantes. El día 2 hablamos de las relaciones en todo aspecto, no solamente pareja, relación de familia, amigos, laborales también. Y día 3, que acabamos de terminar, hablamos de dinero y aspectos relacionados con la energía del dinero. Hablar del dinero nos puede tomar un fin de semana entero. Cuando yo he hecho los cursos a propósito con Dream Foundation, se nos van 2 fines de semana enteros y queda faltando tiempo y queda faltando tema y queda faltando cosas, porque es un tema que tiene demasiada tela para cortar. Y cada vez más también yo voy recibiendo otras nuevas conciencias de esos aspectos que uno sigue trabajando, porque con todo y lo que yo he trabajado el tema del dinero y lo sigo trabajando, también tengo esos momentos en los que, ups, epa, ¿qué pasó aquí? Todos tenemos esos momentos. Pero claro, cuando somos la ovejita feliz, cambiemos ese concepto que me parece terrible, la ovejita feliz que dijimos, yo me hago cargo, dígame qué hay que hacer, que yo me pongo al frente,
Bueno, pues somos la ovejita feliz que nos ponemos a limpiar cosas del linaje, a limpiar cosas de los ancestros, a limpiar cosas de las mamás y de las mujeres. Y bueno, algunas nos dio por ser la ovejita feliz. Y si no, no estábamos en este Zoom, porque somos las ovejitas felices. No voy a decir la palabra que suele usarse, que me parece muy peyorativa. Somos las ovejitas felices que nos salimos del rebaño, todas díscolas, y decimos, no, espere que yo voy a cambiar eso. Ah, ¿qué hay que hacer? Bueno, póngame lo que yo me encargo. Bueno, aquí estamos. Vamos para adelante como ovejitas felices resolviendo los enreditos del linaje y liberando hacia adelante un montón de cosas porque elegimos ser la ovejita que quisimos hacerlo distinto. Y a propósito de eso, cierro con este datico, este chismecito. Una de las cosas que me decían es, uno de tus grandes propósitos álmicos, me hablaban a mí, es ayudarle a nuestros hijos, es decir, acompañarlos a que sean rebeldes como tú para que puedan ser ellos mismos sin máscara, para que se den el permiso de ser ellos mismos sin querer encajar en el molde de nada ni de nadie, porque cuando son ellos mismos son realmente felices. Pequeña enmienda que me han dado, ¿no? Gracias, que Dios le pague, muy querido de la casa. Y sí, y sí, los que me conocen saben que yo soy rebeldín pingüín y que soy la rara de mis hermanos y que soy la que hace todo distinto y la que se fue por otro país y la que puso a inventarse cosas. Y claro, tiene todo que ver con uno de mis grandes propósitos del alma, porque yo sé lo que es ser distinta, hacerlo distinto, salirse del molde. La que tú ves hoy desparpajada y tranquila viene del mundo corporativo, de tener el moño y el birrete todo el tiempo, de que la bata porque trabajaba en una facultad de salud, o sea, un esquema, una cosa súper compleja, que lo agradezco un montón gracias a esas experiencias, pero ese no era mi propósito álmico. Mi propósito álmico es esto, tiene que ver con esto que está pasando en este instante y que seguirá pasando porque para eso estoy convocada. Entonces, conectar con nuestra esencia primigenia nos va a conectar con la fuente y conectando con la fuente el sustento también se organiza. Sé, también en mi reto, no crean que no, que necesitamos confiar, confiar, confiar. Somos sostenidos, confiar. A mí me cuesta, no haría fiel honor a la verdad decirles que lo tengo resuelto y que no me cuesta, me cuesta. Y hay días que me cuesta más, porque es la verdad. Es la verdad, no estoy ni siquiera en mi país, pero estoy sostenida, no me ha faltado nada y no estoy en mi país. Entonces, ese reto de la confianza creo que es de los retos más interesantes que tenemos y que solo lo tenemos cuando encarnamos. Desarrollar la fe es un reto del que encarna, porque cuando estamos desencarnados, todo se sabe, todo es correcto y todo es certero. Entonces no necesitas tener fe porque sabes. Acá no sabes, acá olvidas cuando entras al cuerpo, se te olvida todo. Entonces toca creer. Y como me decía el maestro, llama las cosas que no son como si fueran, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y eso solo se desarrolla estando encarnado, no. Imagínate un ángel pensando si confía o no, o sea, el ángel es ángel, no necesita confiar, o sea, él es, él ya sabe cómo es la cosa. Nosotros estamos en esa dualidad de la carne, entonces confiar es un reto, es un aprendizaje, a mí me cuesta también, no les voy a mentir, pero cuando voy soltando el supuesto control, que no tengo control de nada, bueno, no tengo control de nada, cuando voy soltando, algo se mueve, algo pasa, algo es mágico también.
¿Cuesta? Sí, claro que cuesta. A mí me cuesta, es verdad, pero de verdad que estamos más sostenidos de lo que nos imaginamos y que nuestros maestros, nuestros guías, nuestros amados, nuestros profesores están allí, listos para atender nuestros pedidos, nuestras peticiones y también nuestras alabanzas y nuestras gratitudes. Así que con esto cerramos oficialmente la grabación. Chao, chao en TikTok y cerramos acá grabación también para